Juan capítulo 6, versículo 15, dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Por qué Jesús rechazó ser rey sobre los judíos? Bueno, porque primeramente la misión del Mesías era establecer el reino de los cielos en la tierra. Juan capítulo 17, versículo 20. Preguntando los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de los cielos no vendrá con advertencia, ni dirán: helo aquí, helo allí, porque he aquí que el reino de Dios está entre ustedes. Es decir, en los días de Jesús, el reino de los cielos, el reino de Dios, ya estaba en la tierra, entre nosotros. Jesús, el Mesías, trajo el reino de Dios a la tierra, mientras que el falso profeta en el judaísmo nos dice que el Mesías debe restablecer el reino de los judíos, olvidándose de los israelitas. El verdadero Mesías nos dice que no. El verdadero Mesías no vino a restablecer el reino de Israel. Antes que el reino de Israel sea restablecido, se tuvo que establecer el reino de Dios en la tierra. Y comenzó desde que Jesús el Mesías comenzó su ministerio con la predicación de la palabra del Eterno y la fundación de su Keilah, de su iglesia. La iglesia pertenece al reino de Dios aquí en la tierra. Es por eso que la iglesia no puede pertenecer al reino de Israel, porque la iglesia es el reino de Dios aquí en la tierra, gobernada por el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús el Mesías. Una vez más, la iglesia del cuerpo de Cristo no pertenecemos al reino de Israel. Somos dos reinos totalmente distintos. Tenemos un solo rey, con planes y propósitos totalmente diferentes, distintos, pero uno solo prevalece: obedecer al Rey de Reyes, obedecer a Jesús, y viceversa. Los judíos o los israelitas no pertenecen al reino de los cielos por el simple hecho de ser israelitas o judíos. Ellos deben nacer de nuevo, tal como lo dijo Jesús a Nicodemo, para poder entrar en el reino de los cielos. Lo voy a ilustrar en esta diapositiva. Tenemos a Jesús, Dios Todopoderoso, a Jesús el Rey, a Jesús el Mesías, Jesús la suprema autoridad. Y tenemos dos reinos: el reino caído de Israel y, por otro lado, tenemos el reino de los cielos, que es la iglesia, la congregación de los santos. En ambos reinos, Jesús es la suprema autoridad. Es la suprema autoridad en el reino de los cielos y es la suprema autoridad en el reino de Israel. Por este motivo, dice Romanos capítulo 13, versículo 1: sométase toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que existen por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque si estamos hablando de un reino, de un país, tiene que haber orden, porque Dios es un Dios de orden, y las autoridades que han sido puestas por Dios están para poner orden en el reino, en la comunidad o en el país. Es por eso que nosotros como pueblo debemos someternos a nuestras autoridades, pero a su vez las autoridades que han sido puestas por Dios deben tener orden. Así que tanto autoridades como el pueblo
debemos sujetarnos a nuestra suprema autoridad. ¿Y quién es nuestra suprema autoridad? Jesús, el Rey, Jesús, Dios. Entonces, ¿quiénes son las autoridades dentro del reino de los cielos? Efesios capítulo 4, versículo 10 dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Versículo 11: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. Versículo 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estas son las autoridades puestas por Dios dentro del reino de los cielos. No para perfeccionar a los judíos, no para perfeccionar a los israelitas dentro del reino de Israel. Es por eso que los cristianos y la iglesia del cuerpo de Cristo no estamos unidos a los judíos ni a los israelitas, sino a Jesús en el reino de los cielos. El reino caído de Israel no es el cuerpo místico del Mesías. Es un reino diferente, es un reino distinto. Sin embargo, la iglesia es el cuerpo del Mesías, espiritualmente hablando. Es por esto que cada cristiano, cada creyente, es un hijo de Dios, no es un hijo de Israel. Y por el otro lado, ¿quiénes son las autoridades puestas por Dios en el reino de Israel? Libro del profeta Jeremías, capítulo 33, versículo 19. Dice: vino palabra del Señor a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová, si puedes invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Dios estableció a la familia real de David como la máxima autoridad dentro del reino de Israel, y también a los levitas. Y cualquiera pudiera decir: pero actualmente no hay levitas que sirvan dentro del reino de Israel. Y claro, ni siquiera el reino de Israel está completo, está dividido, y ni siquiera se encuentra en Oriente Medio. Pero eso no significa que Dios se haya olvidado de este pacto. Los levitas pueden volver a funcionar en su ministerio. El asunto está en que la familia real de David no ha dejado de gobernar a los hijos de Israel. Hasta el día de hoy no ha dejado de existir un descendiente del rey David que gobierne a los hijos de Israel. Desde el año 586 antes de la vida del Mesías, la corona real de David abandonó a los judíos para regresar nuevamente a los israelitas, a los del reino del norte, solo con un pequeño gran detalle: el reino de Israel, la casa de Israel, el reino del norte, las 10 tribus que pertenecían al reino de Israel, desaparecieron de la tierra de Canaán para establecerse en Europa occidental, y la tribu capital de Israel, la tribu de Efraín, se estableció en las Islas Británicas. Desde el año 500 antes de la vida del Mesías, la corona de David se encuentra en las Islas Británicas. Por este motivo, cuando el Mesías, Jesús el Mesías, aparece en Judá, en el reino del sur, Jesús el Mesías rechazó ser nombrado rey de los judíos. ¿Por qué? Y aquí está, en esta respuesta, descubrimos la falacia del judaísmo. ¿Qué nos dice el falso profeta desde el judaísmo? Que cuando el Mesías aparezca,
restaurará el reino de Israel. Pero eso no fue así. Cuando Jesús el Mesías apareció entre los judíos, no se restauró el reino de Israel, porque en los días de Jesús el Mesías, el reino de Israel estaba dividido y los israelitas, la mayoría de las tribus de Israel, habían sido echados fuera de la tierra de Canaán en la cautividad asiria, en el año 7 antes del Mesías. Dios los corrió, Dios los echó por idólatras, por apóstatas. Pero estas tribus de Israel emigraron a Europa Occidental hasta el día de hoy. Y en los días del Mesías, estas tribus se encontraban en Europa Occidental. Y en estos días, las tribus de Israel se encuentran todavía en Europa Occidental. No había reino, no hay reino, no están en Medio Oriente las tribus que pertenecen al reino de Israel. Eso es por una parte. Jesús no fue rey de Israel ni restauró el reino de Israel, porque iba a dar comienzo al establecimiento del reino de Dios, del reino de los cielos en la tierra, comenzando desde Jerusalén hacia todo el mundo. Motivo por el cual los discípulos de Jesús, que eran más judíos que los actuales judíos light, los judíos de hoy son pop, que seguían por el falso profeta en el judaísmo, pues aquellos apóstoles le preguntaron a Jesús si iba a restaurar el reino de Israel en esos días, en esos tiempos. A lo cual Jesús el Mesías les respondió que a ellos no les competía esta labor, esta encomienda de restaurar el reino de Israel, porque el reino de Israel estaba muy lejos de la tierra de Jerusalén, pero que iban a formar parte de la gran comisión de llevar el mensaje a las naciones, y entre ellos a las naciones de origen israelita, de esas que habían desaparecido en el siglo VII antes de la vida del Mesías. ¿Por qué Jesús rechazó ocupar el trono sobre los judíos? Porque Jesús no es rey de los judíos, porque Jesús es rey de todas las tribus de Israel, nacionalmente hablando. Además, ya estaba Herodes, un rey apócrifo, pero ocupando el trono sobre los judíos, y además estaban los romanos en una ocupación territorial, como parte del Imperio Romano. Pero también hay otro motivo por el cual Jesús rechazó ser rey de los judíos, y esto se debe a que en los días de Jesús existía un descendiente del rey David ocupando la corona de David sobre el trono de Israel. ¿Qué leemos en las escrituras acerca de la monarquía de Israel? Que si tú puedes invalidar el pacto con el día y el pacto de Dios con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, entonces también el pacto con David se pudiera invalidar. Pero como eso no va a pasar, Jesús respetó el orden, porque Jesús es un Dios de orden, porque en los tiempos de Jesús había un rey sobre Israel. Aunque Israel estaba fuera de la tierra de Canaán, en los días de Jesús había un rey que estaba ocupando el trono sobre Israel. Aunque éste estuviera en las Islas Británicas, Jesús no iba a invalidar el pacto con David. ¿Por qué querían poner a Jesús como rey de los judíos? Por ignorancia. ¿Por qué actualmente los judíos en Jerusalén rechazan a Jesús, o Yahshua en hebreo, como el rey de Israel? Por ignorancia. ¿Por qué los cristianos actuales se dicen ser judíos? Por ignorancia. El desorden teológico nos ha llevado a creer falacias. Sin embargo, Jesús es un Dios de orden. Jesús es el rey dentro del reino de los cielos, y Jesús es el rey de reyes dentro del reino de Israel, y él va a respetar este orden siempre. Está profetizado que el rey de Israel regresará a Jerusalén para establecer la corona de David nuevamente entre los judíos, porque es su derecho,
es el pacto de Dios con David y con su familia, sus descendientes. Hacia el final de los tiempos, el próximo rey de Jerusalén será un descendiente del rey David. Y este último rey de Israel deberá entregar la corona de David a su legítimo dueño, a Yahshua, a Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque ya no vendrá como Mesías, sino como Dios, como Rey, la suprema autoridad.